Para comenzar entonces queremos compartirles la modalidad del foro panel. Se plantearán preguntas abiertas al inicio, dando la palabra a las panelistas para iniciar el diálogo. Tenemos 3 preguntas a partir de 3 ejes que les vamos a comentar enseguida. A partir de ahí, cualquier persona puede levantar la mano a través de Zoom con el icono que está abajo para comentar, preguntar o compartir sus reflexiones. Y en el transcurso del foro panel se realizará un registro colaborativo en un Jamboard. A modo de mural, la idea es que podamos sintetizar ahí ideas principales surgidas, sean preguntas, comentarios, reflexiones. La idea es que básicamente en vez de tomar apuntes en una nota, lo hagan en este Jamboard, que después lo vamos a sintetizar y se lo vamos a compartir finalizada la actividad. Las preguntas entonces las articulamos en torno a 3 ejes, son bastante generales. Quisimos, si bien está enfocado en la formación de pregrado, que es nuestro principal interés en el CDDOC, también quisimos articularlo al principio desde la comprensión de lo que representa la interdisciplina en el contexto actual y la visión desde la investigación también. La primera pregunta es, ¿cómo piensan que han impactado fenómenos como la pandemia y la crisis climática en nuestra forma de entender la investigación y la docencia universitaria actual? La segunda es que, de acuerdo con su experiencia, ¿qué estrategias permiten promover el aprendizaje interdisciplinario en espacios formativos curriculares y co-curriculares, o bien extracurriculares también? Que es un poco de investigación y formación. Y finalmente, ¿cuáles son los desafíos que presenta la implementación de este enfoque en las universidades chilenas? Ahí la idea es que puedan compartir sus visiones acerca de la posibilidad de avanzar, por ejemplo, hacia un enfoque transdisciplinario en las carreras y programas de pregrado y cómo enfrentarnos a esa situación. Así que partiríamos por la pregunta 1. ¿Cómo piensan que han impactado fenómenos como la pandemia y la crisis climática en nuestra forma de entender la investigación y la docencia universitaria actual? Les damos la palabra a nuestras panelistas, Anaí, Pauli, Ignacia, Leik. Sin ningún orden en particular. Quien quiera partir está perfecto. Adelante, Anaí, tú ahí tomaste la palabra. Sí, yo soy la visita, pero bueno. A ver, voy a partir con algo muy cortito, ¿no? Yo creo que la pandemia y la crisis climática son 2 manifestaciones muy evidentes de problemas complejos que requieren abordajes inter y transdisciplinarios, ¿no? Entonces, de alguna medida, estos fenómenos han dejado en total evidencia la necesidad que tenemos como universidades de avanzar en esta línea, y también desde una perspectiva menos positiva, ¿no? También han dejado en evidencia nuestras limitaciones para hacernos cargo de estos desafíos, ¿no? O sea, yo creo que en diferentes ámbitos, tanto acá nos podemos concentrar en el ámbito de educación, pero también ha dejado en evidencia las dificultades de gobernanza a diferentes escalas, las dificultades de articular la ciencia con la toma de decisiones. Hay muchos ámbitos en los cuales ha dejado nuestras falencias como estructuras sociales, la sociedad contemporánea, para hacernos cargo de estos desafíos, pero creo que para nuestras universidades especialmente también nos ha permitido visualizar la importancia de trabajar de formas más colaborativas entre diferentes disciplinas, porque son problemas que requieren aproximaciones colaborativas. Y claro, nosotros, ni siquiera los profesores, ni los investigadores, investigadoras, ni los estudiantes, las estudiantes tienen las herramientas suficientes para poder hacer eso. En muchos casos las propias estructuras de nuestras universidades como que son barreras para poder avanzar en ese ámbito. Hablo principalmente de la universidad, de nuestra universidad, la Universidad de Chile, por ejemplo, un gran monstruo gigante organizado por facultades, donde cada facultad es un mundo independiente y es muy difícil crear puentes entre las diferentes disciplinas. Tengo la impresión de que la Universidad Católica tiene muchas más como cualidades positivas en ese contexto, ¿no? Pero de todas maneras, en general, hay barreras para eso y también para vincular la investigación con la docencia, ¿no? Desde alguna perspectiva podría decir que da la impresión de que lo que se está investigando
que está más a la vanguardia, que es investigación más de punta, que hace esfuerzos de este tipo, ¿no? De investigación interdisciplinaria, a veces está desconectado de lo que sucede en la docencia. Entonces, por lo tanto, ahí también hay un vínculo que tenemos que trabajar mucho mejor, también para que los profesionales que formamos salgan de nuestras universidades actualizados realmente, ¿no? Y con las herramientas para navegar en el mar de conocimientos con los cuales se van a tener que enfrentar y tener la capacidad para discernir ahí, ¿no? Eso por ahora, para partir. Yo quería también aprovechar de comentar, creo que estas dos grandes crisis, la crisis climática y la pandemia a la que nos enfrentamos, le dan un sentido de urgencia a la investigación. Deja de ser algo que muchas personas tal vez en su momento lo vieran como algo que no aportaba, como algo como la sociedad en que vivimos y el sistema en el que estamos, como si es que algo no aporta al PIB, a veces parece que es algo que no sirve, que no tiene sentido. Y creo que estas crisis nos demuestran que la investigación es sumamente importante, y en especial cuando son desafíos tan complejos como los que mencionaban ahí, necesitan de complejidad al momento de pensar esa solución, y esa complejidad creo que se da desde la interdisciplina. Y un ejemplo muy claro que yo he visto desde mi experiencia en la FEU, que es participando, por ejemplo, del comité COVID de la UC. Porque uno pensará tal vez que cuando estamos viendo qué hay que hacer respecto a la pandemia en las universidades, que debe ser un panel de médicos y de médicas, y realmente este es un espacio donde hay prevencionistas de riesgo, hay ingenieros, ingenieras, hay representantes estudiantiles como yo, enfermeras, médicos, representantes de funcionarios, de funcionarias, y una variedad de 30 personas aproximadamente entre autoridades, y cada vez se va sumando más personas que aportan a solucionar y enfrentar más que nada un problema tan complejo. Y creo que ahí se ha visto muy claramente la necesidad de la interdisciplina y de distintas miradas a la hora de resolver y enfrentarse a problemas tan complejos. Y lo segundo que quería comentar es que se ha puesto mucho en el debate debido especialmente a la pandemia, lo poco que nuestro país, por ejemplo, invierte en la ciencia, en la investigación, y cómo eso ahora nos está pasando la cuenta, porque hoy día se cuestionó por qué no tenemos, justo ahora no tenemos un centro, por ejemplo, de producción de vacunas. ¿Por qué no estamos generando nuestra propia investigación, nuestra propia innovación? Y también se ha visto que no es que falten las mentes, no es que falten las ideas, porque han nacido muchas cosas desde nuestro país, y simplemente lo que falta es el financiamiento y el cambiar nuestras prioridades, el ver que no porque tal vez la investigación no aporte directamente al PIB, no suba tal vez estas cifras en las que nuestra sociedad se guía y se influencia tanto, significa que no tiene importancia y que no aporta también directamente al desarrollo y bienestar del país. Gracias, Bueno, Ignacio. quizás me podría Blake. lanzar también a la vida después de... Yo quisiera dar un paso atrás y revisar un poco por qué estamos aquí en Chile en este momento haciéndonos estas preguntas. Porque estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Anaí y la Nacha también. Y al mismo tiempo, yo creo que se nos olvida por qué estamos aquí, por qué estamos como estamos en Chile. Yo llegué a Chile hace 40 años atrás de Canadá, eran los principios de los 80. Las ciencias sociales estaban prohibidas, estaban cerradas. Las ciencias sociales, o sea, todo ese tremendo cuerpo de conocimiento, la psicología, la sociología, la educación, la salud pública, todo eso estaba prohibido, porque involucran esencialmente y necesariamente el pensamiento crítico. Y se dio un proceso donde se reificó todo lo que tenía que ver con las ciencias físicas. De hecho, se les dicen ciencias duras hasta el día de hoy, como si lo otro son ciencias blandas, o sea, como si estudiar y entender lo más complejo que somos nosotros, los seres humanos en esta planeta Tierra,
y nuestra relación con ese planeta y nuestra relación entre nosotros también y nuestra relación entre saberes. Entonces, siento que, bueno, yo soy de la planificación, que no es urbanismo y ahora he decidido no seguir con la traducción obvia que es el urbanismo, porque es muy distinto la planificación como disciplina académica, es interdisciplinar. Contempla aspectos de ingeniería de transporte, de arquitectura, de paisajismo, de diseño, de ecología, de ciencias políticas, estudios de poder. Entonces, vengo de una experiencia de vida que es muy mixta en términos de disciplinas, pero también me formé académicamente estos últimos años, magíster, doctorado, en una disciplina que es esencialmente interdisciplinar y en sus mejores expresiones transdisciplinar. Y bueno, el Centro de Estudio de Cambio Climático sacó una muy buena guía manual sobre lo que es lo transdisciplinar y lo interdisciplinar y encuentro que es un tremendo aporte y algo que todos deberíamos mirar. Entonces, siento que deberíamos partir estas conversaciones con un reconocimiento, porque la verdad es que estamos todos, algunas más, otros menos, muy metidos en las ciencias occidentales, sean sociales, sean humanistas, sean físicas, sean ecológicas, etc. Y la verdad es que cuando uno da un paso atrás y mira cómo estamos y mira dónde estamos llegando, uno ve que todos esos conocimientos tradicionales, de otras cosmovisiones, de otras epistemologías, si queremos usar una palabra más complicada, vienen, o sea, ya estuvieron en la humanidad y los hemos rechazado. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir hoy, y yo también soy muy afina al tema de la complejidad aplicada a los espacios sociopolítico, ecológico de los barrios y los movimientos sociales urbanos, etcétera. O sea, podemos decir que la ciencia occidental está recién volviendo a descubrir lo que nos vienen diciendo los pueblos indígenas, las mujeres también, la ciencia, las teorías feministas que han vuelto a descubrir, o sea, los conocimientos de la bruja, o sea, fueron las primeras científicas, las brujas. O sea, y al estigmatizar a las mujeres que estaban desarrollando esos primeros conocimientos, las matronas, las hierbas, etcétera, etcétera, fue parte de la apropiación de su conocimiento por un naciente poder de lo que hoy es la medicina, ¿no? Que hasta el día de hoy las mujeres en la medicina se concentran más en la enfermería o la kinesiología y son subordinadas a los hombres. Entonces, yo quiero celebrar este tema de que estamos todos como chochas con ya transdisciplina, interdisciplina, qué maravilla y todo eso, pero quiero recordarnos un poco de que perdimos conocimientos y perdimos miradas integristas e integrales porque hubo un ejercicio de poder y de exclusión de ciertos conocimientos. Y ahora nos veo a la humanidad un poco como aquí estamos en este barco, como en esa película, una de las películas de los piratas del Caribe, ¿no? Donde están todos atrapados en este submundo, en esta dimensión de la muerte, y si no logran dar vuelta el barco, van a quedar por siempre perdidos, sin poder seguir con la vida, etcétera. Y así estamos nosotros. Entonces ahora hay que movilizar todas esas fuerzas y hay que movilizarlo con inclusión, hay que movilizarlo con mucho respeto, hay que discutir, hay que tener valores muy claros de respeto a los derechos humanos, de respeto a la libertad de expresión. O sea, hay un montón de cosas que estamos apelados a integrar en vez de excluir en este momento. Y la interdisciplina y la transdisciplina como que lo engloba todo y lo engloba muy bien, pero necesitamos ser muy conscientes y yo creo que muy humildes
no porque la ciencia física o medicinales o otros ya descubrieron que la meditación y el relajamiento es súper importante para la salud y la felicidad, podemos seguir negando que hubo otros saberes y sabores también, porque está muy relacionado la comida con estos conocimientos, sin duda. La sensualidad, la intuición y todo, que han estado siempre entre nosotros. Entonces, lo que necesitamos, siento yo, es partir con una humildad muy importante y muy explícita. Cuando yo participo en eventos internacionales, por ejemplo, en Canadá o en Australia, que tenemos tradiciones y experiencias y historias colonialistas muy similares, muy relacionados, eh, ahora se comienza agradeciendo, reconociendo que la tierra donde estamos sentados y donde realizamos este encuentro pertenecía y pertenece a otros pueblos originarios y que estamos aquí gracias a ellos y que debemos partir reconociendo eso y agradeciendo. Y eso me pasó con un congreso de ciclistas en Vancouver, pasa con podcasts que escucho en Australia, etc. Creo que necesitamos ese momento, ese rito de humildad para recordarnos que aquí detrás de esta situación y esta necesidad urgente de juntar saberes está la necesidad de volver a abrirnos y reconocer también, si no errores personales, quizás sí, quizás no, pero sí errores de las ciencias donde nos hemos formado, que queremos, que nos importan, pero que no son suficientes para el momento actual. Muchas gracias, Leik. Pauli. Qué difícil es, qué difícil que me toque comentar, porque, pero súper interesante lo que dice Leik, mucho. Me quedo con esta palabra como de la necesidad. Creo que tanto la pandemia y el hablar de la crisis, quizás voy a decir más bien socioambiental que climática, tiene esto que nos pone a todos, ¿no? Como el necesitar hablar, necesitarnos. Me parece que me resuena mucho, me quedo mucho con esa palabra de la intervención de Leik. Y también en un minuto ella decía como esta invitación a juntar más que a separar. Y yo creo que eso es lo que más me resuena de la interdisciplina hoy y de la necesidad que tenemos de trabajar la interdisciplina dentro de la educación superior, dentro del aula, y dentro también desde el ámbito de la gestión, que es como el lugar donde me toca un poco posicionarme más a mí. Y ahí, terrible decirlo, pero creo que es muy aceptado que una de las áreas de la formación general vaya al área exclusiva de ecología integral y sustentabilidad, donde de alguna manera vamos a obligar a que todos y todas las estudiantes se acerquen a esta aproximación, tengan un momento en el currículo y en su formación de poder reflexionar respecto a temáticas socioambientales. Creo que congrega muy bien como con el momento en el que estamos, y yo creo que cuando propusimos que esa fuera una de las áreas de formación general no lo teníamos tan claro, y nos golpea la pandemia y nos dice fue muy acertado en ese momento, y con eso también se celebra mucho el surgimiento del CEDEUS, del IDS y todas las iniciativas en el fondo que hoy día se están instalando en la universidad. Y una cosa quizás que me alejo un poco más y vuelvo también a mi lugar, como más desde la gestión educativa, pensando en la pandemia, creo que en este contexto de interdisciplina, de las cosas buenas que logramos sacar, quizás es esto de acercarnos, ¿no? La pandemia nos obliga a repensar la modalidad en que nos estamos relacionando hoy día, en cómo nos estamos vinculando a través de una pantalla, y esa cercanía en el fondo de manera más inmediata quizás nos permite acercarnos
a lugares y personas que quizás en nuestra vida anterior, hace 2 años atrás, hubiese sido mucho más difícil. Estoy pensando en el caso de la Universidad Católica, tenemos un campus en Villarrica, donde nunca antes habíamos visto que los estudiantes de Villarrica participaran con estudiantes de Santiago, los profesores que están haciendo conocimiento en ese campus pudieran también ponerlo al servicio de todos los otros estudiantes. Creo que esa es una riqueza en el fondo que creo que vale la pena rescatar si uno piensa en las cosas buenas quizás, o estos impactos que han producido estos fenómenos en términos de docencia universitaria. Claro, y la dificultad también constante de las universidades, bueno, a propósito de lo que íbamos a comentar a continuación como sobre experiencia, este desafío permanente de ir actualizando, por ejemplo, perfiles de egreso, proyectos educativos para que visibilicen un poco la urgencia y la demanda de estos fenómenos globales que en el fondo tenemos la responsabilidad de formar y de aportar a la sociedad desde el rol de la universidad. Uh-huh. Y que por suerte en el medio se está haciendo, y hay muchas universidades que hoy día, por ejemplo, están repensando sus planes de desarrollo, sus modelos educativos, agarrando todos los aprendizajes vinculados a estos dos fenómenos que tú decías, y eso yo creo que se celebra mucho en el contexto de Chile. Habla de que estamos efectivamente remirando, quizás un poco lo que decía Lake, como remirándonos hacia atrás o dando un paso hacia atrás para poder avanzar en el futuro de manera coherente también. Bien, les recordamos a los y las asistentes que pueden, cuando quieran, levantar la mano y hacer alguna intervención. No sé si alguien quiere comentar o preguntar algo antes de pasar a la siguiente pregunta. Okay. Bien, pasamos a la pregunta 2. De acuerdo con sus experiencias, ¿qué estrategias permiten promover el aprendizaje interdisciplinario en espacios formativos, ya sea curriculares, co-curriculares o extracurriculares, en el contexto de la vida universitaria? Yo puedo partir comentando tal vez desde mi experiencia estudiantil. Ahora hablando obviamente más como estudiante que como presidenta de la FEUC. Como lo he visto yo desde mi experiencia siendo estudiante de ingeniería, creo que el primer paso es enseñar la humildad. Muchas veces llevo una carrera donde normalmente la gente entra con el ego bastante alto, y es importante también aterrizar y poner los pies en la tierra, y el primer paso creo para abrirse a la interdisciplina es reconocer que uno no sabe todas las cosas y que hay muchos conocimientos de otras disciplinas que son importantes para resolver problemas. Y en ese sentido valoro mucho lo que es, por ejemplo, el plan de formación general, que actualmente cambió la universidad y un poco incentiva y obliga al estudiante a tomar electivos de distintas áreas. ¿Y por qué creo que eso es muy importante? Porque muchas veces la dificultad o una barrera que tiene la interdisciplina es la falta de comunicación entre las personas de distintas áreas, el que hablamos distintos idiomas. Yo una vez tomé un ramo, por ejemplo, de arquitectura y era tan distinto a lo que yo estaba acostumbrada, me parecía tan curioso, tan interesante. Ahora desde la FEUC trabajo con personas de distintas carreras y uno se da cuenta de las fortalezas y las formas distintas que tiene cada persona de trabajar. Por eso creo que un plan de formación general que personalmente yo aquí en la universidad creo que ha tenido como este avance de incentivar como a probar y a conocer cosas distintas, ha sido sumamente positivo para la interdisciplina. Y también un punto importante es la forma en la que hacemos docencia. Muchos ramos en los principios de mi carrera, yo por ejemplo veía que todos los ejemplos se trataban de la ingeniería, de la industria, de la máquina, y yo sentía que yo siempre iba a estar trabajando ahí solamente con ingenieros, además probablemente con puros hombres, encerrada tratando de resolver un problema
pero cuando estos mismos docentes, y tomo la experiencia de un ramo que tuve recién de gestión de operaciones, por ejemplo, que en verdad yo decía aquí me van a enseñar a manejar una fábrica, como una bodega básicamente, y algo que aprendí es que también hay gestión de operaciones en hospitales, por ejemplo, en que uno puede mejorar los sistemas de salas de espera. Trabajamos con Enseña Ingenieros para Chile, una fundación, una organización de estudiantes de la universidad que vincula a los ramos, por ejemplo, con fundaciones y otras áreas menos exploradas tal vez en nuestra área, en nuestro currículum, como el trabajar tal vez en una fundación, y te vinculaba finalmente tus conocimientos con áreas que uno a veces no es tan directo, le parecen desconocidos, y eso nace puramente de la iniciativa de un docente de tratar de mostrarte planos distintos, de tratar de presentarte perspectivas diferentes de cómo aplicar esta realidad, o sea, de cómo aplicar estos conocimientos, y mucho más aterrizado lo que es la realidad. Probablemente todo el estudiantado, todos los estudiantes de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, cualquier universidad, en el futuro vayan a encontrarse con distintos profesionales, y es importante pararse desde la humildad, poder hablar ese idioma diferente que puede tener la otra persona, y también haber tenido tal vez la experiencia previa de que no todo es ingeniería, de que no todo es, no sé, ciencia política, no todo es ciencias sociales, y que también el otro ahí tiene mucho que aportar. Súper, a mí la verdad es que Ignacia me dejó casi sin cosas que decir, porque gran parte de las cosas que quería decir los dijo ella. Me pareció súper completo. La verdad es que yo valoro muchísimo las instancias como de planes de formación general. O sea, sin duda, creo que los estudiantes debieran estar expuestos a diferentes perspectivas disciplinares para después tener esos códigos básicos que les permitan interpretar otros lenguajes. No es que sean expertos en las diferentes disciplinas, pero sí al menos manejar lo básico de los lenguajes para poder después relacionarse, porque efectivamente en el mundo real, ¿no? Y con la complejidad que tiene el mundo actual, lo acelerado que va cambiando, lo más probable es que les va a tocar enfrentarse a ese tipo de equipos, y que ojalá, ¿no? Para poder hacernos cargo de los desafíos que tenemos. Entonces, creo que efectivamente conocer los lenguajes básicos es fundamental, y también hacer esfuerzos de construir lenguajes comunes, ¿no? Que ahí hay una cuestión con la transdisciplina, que hay dos formas de entender la transdisciplina. Uno es como lenguajes comunes dentro de la misma ciencia, y lo otro es ser capaces de dialogar con diferentes tipos de conocimiento. Y me parece que es importante que nuestros profesionales adquieran ambas herramientas, ¿no? Por un lado, identificar que es posible construir lenguajes comunes, sobre todo relacionados con problemas concretos. Por ejemplo, la salud pública tiene sus propios lenguajes, ¿no? Que ha ido desarrollando y que favorece que las diferentes disciplinas puedan encontrarse y trabajar en conjunto en contexto de salud pública. Con sustentabilidad o con cambio climático, por ejemplo, nos pasan cosas parecidas. Y así hay diferentes fenómenos. Los estudios de género, por ejemplo, también tienen lenguajes comunes que son paralelos a múltiples disciplinas, y eso favorece esa articulación. Pero al mismo tiempo, creo que es fundamental lo que hablaban de la humildad, ¿no? Ignacia, sin duda, la humildad de no solo disciplinar, sino del conocimiento científico, en el sentido de que durante el siglo XX las mismas investigaciones científicas llegaron a la conclusión de que el conocimiento científico tiene tremendos límites, ¿no? Porque incluso cuando tratamos de entender cómo funciona el sistema nervioso, el cerebro humano, cómo conocemos, nos damos cuenta que en el fondo interpretamos una realidad, y que las ciencias, por muy duras que sean, son una interpretación de la realidad, ¿no? Y el asumir eso también pone un nivel de exigencia distinto a la generación de conocimiento, ¿no? Que es un conocimiento que en el fondo es un conocimiento que tiene límites, pero que responde a ciertos parámetros de una comunidad científica, y que es necesario incorporar en la comprensión de problemas complejos. Y ahí yo creo que la crisis climática y pandemia lo dejan mucho en evidencia, ¿no? Con esto no quiero decir que el conocimiento científico tenga que fusionarse con otras formas de conocimiento. O sea, creo que el conocimiento científico es fundamental, porque nos permite tener estos parámetros y estos aprendizajes más generalistas, ¿no? De lo que se está interpretando a nivel mundial, por ejemplo, sobre cómo está cambiando el clima, o de lo que podemos entender de ciertas formas de comportarnos
a partir de experiencias a nivel general, pero al mismo tiempo, para poder tomar decisiones, cuando se aplica ese conocimiento es solo uno más que puede dar una perspectiva general, pero lo que sucede en los territorios, por ejemplo, cuando tenemos que adaptarnos frente al cambio climático, requiere que el conocimiento local, ¿no? El conocimiento tradicional, las otras formas de entender esos ecosistemas que pueden ser mucho más ricas sobre cómo ha sido la deriva de esos propios ecosistemas, tienen que ponerse sobre la mesa y dialogar con el conocimiento científico. Entonces es un tremendo desafío porque tenemos que valorar el conocimiento científico y eso es una cuestión que todavía está al debe en países como el nuestro y en el mundo en general, ¿no? Con el tema de la pandemia quedó súper evidente, o sea, desde el principio teníamos las alertas desde la ciencia, va a suceder algo como esto, y fue ignorado absolutamente, o lo que nos pasa con cambio climático, ¿no? Llevamos décadas diciendo, vamos directo al despeñadero y somos ignorados al respecto. Entonces es necesario una valoración del conocimiento científico, pero al mismo tiempo esa valoración del conocimiento científico tiene que asumir sus límites, ¿no? Y que cuando estamos hablando de realidades particulares, esas realidades particulares requieren los otros conocimientos también, los conocimientos locales, tradicionales, etc. Entonces ahí hay un tremendo desafío, para lo cual no solamente debemos pensar, potenciar, ¿no? el desarrollo de nuestras investigaciones con esfuerzos inter y transdisciplinarios, sino que además tratar de que nuestros estudiantes estén expuestos a eso, ¿no? Y que por lo tanto aprendan haciendo, ¿no? Aprendan sobre esas experiencias para que puedan tener algún tipo de herramientas para enfrentar eso en lo que viene. Y eso es súper difícil de hacer, porque precisamente, como decía Ignacia, ¿no? Tenemos lenguajes muy distintos y nos cuesta comunicarnos entre diferentes disciplinas. Y yo creo que si no somos capaces de comunicarnos entre diferentes disciplinas, menos aún vamos a ser capaces de dialogar con otros tipos de conocimiento. O sea, son elementos básicos que tenemos que tratar de instalar tanto en nuestra cultura académica, ¿no? Como en el contexto de formación. Creo que ahí una de las cuestiones que desde mi perspectiva ha funcionado muy bien refiere a conectar por ejemplo, los esfuerzos de evaluación en los espacios formativos, ¿no? Con problemas que tengan la suficiente complejidad para requerir articular diferentes enfoques disciplinarios, ¿no? Y en eso no solamente trabajar con equipos docentes que sean interdisciplinarios, sino que además tratar de que los trabajos en equipo también sean forzosamente interdisciplinarios. Nosotros, por ejemplo, en nuestros cursos de formación general, lo que hacemos es que les damos a elegir dentro de una batería de problemas, ¿no? Ellos eligen esos problemas y luego nosotros vamos construyendo los grupos, mezclando las disciplinas y forzándolos a pasar por la experiencia de tener que obligarse a dialogar con otros, ¿no? No tanto por lo que van a aprender en contenido, sino que por la experiencia que implica el reconocer esa humildad, el reconocer que hay otros conocimientos, el aprender a dialogar con otras perspectivas y en función de eso darse cuenta del valor que eso tiene para abordar problemas en particular. Porque no solamente o sea, con esto no desconozco que la ciencia básica es fundamental, ¿no? Necesitamos la ciencia básica también, pero para poder abordar problemas complejos necesitamos estos enfoques inter y transdisciplinarios. Entonces una cosa va de la mano de la otra y creo que en nuestras universidades, no solamente los y las estudiantes, sino que gran parte de los cuerpos académicos tienen una motivación importante de que sus investigaciones aporten, ¿no? Y de hecho hay mucha frustración, como de esto de sentirse que, no sé, pues generamos investigación y hace rato que sabemos que puede pasar A, B, C o D, y después sucede y es como, uy, con el estallido social fue súper evidente. En ciencias sociales llevábamos 20 años diciendo esta cuestión va a explotar, esta cuestión va a explotar, y fue el estallido social y fue, uy, no lo vimos venir. Broma que no pero también tiene que ver con nosotros, ¿no? Entre quienes hablamos. O sea, si estamos hablando solo entre nosotros, obviamente esa información no llega a otras esferas y ahí creo que hay un tremendo desafío de formación, de autoformación de nosotros en el mundo académico, ¿no? Y al mismo tiempo, al lograr que ese aprendizaje sea también en coherencia con lo que estamos haciendo en el pregrado, para lograr que nuestros profesionales salgan con las herramientas que nosotros no salimos, ¿no? Y que tuvimos que tratar de desarrollar en el camino. Gracias, Anaí. Lake, Paulina.
Sí, ahí solo me gustaría como celebrar un poco lo que decía la Nacha respecto a el tema de la humildad. Creo que poner ese concepto, la humildad o el respeto, por ejemplo, pensando en esta, cómo encontramos estrategias para dialogar mejor, creo que son como valores fundamentales que creo que si hoy día no los miramos y no los ponemos en el centro, nos pasaríamos de ciegos, porque todos estos fenómenos y crisis y momentos de cambio nos está un poco zamarreando para que volvamos a pensar en eso en el fondo. Y, y nada más como pensando en la pregunta, ¿no? Como cuáles son estas experiencias y estrategias que permiten promover el aprendizaje interdisciplinario, y que quizás es un poco lo que haya dicho ya Ana y Ignacia. Creo que exponernos a conocer otros lenguajes, atreverse también a cruzar la frontera del conocimiento, es básico en el fondo. Mientras más nos exponemos a cómo conversan, cómo piensan el mundo, personas que están en una disciplina diferente, es la única manera quizás de alguna manera desdibujar estas fronteras para poder construir algo nuevo. Y de alguna manera, también volviendo al lugar desde donde vengo, desde donde estoy, la formación general quiere eso, ¿no? Quiere eso nada más. Efectivamente, es obligación para los estudiantes pasar por las distintas áreas, pero esta obligatoriedad tiene en su corazón exponer al estudiante y a las y los estudiantes a reflexionar, a conversar, a dialogar, a conocerse también. Y lo otro que quería mencionar y rescatar, pero yo creo que Ana igual lo recogió, es que la interdisciplina en el fondo no sucede por osmosis. Efectivamente, el primer paso es acercarnos, empezar a exponernos, ¿no? Como a otros lugares del conocimiento, pero se requiere, para que el aprendizaje interdisciplinar se dé, se requiere que esto sea intencionado y andamiar y llevar al estudiante de la mano, o en el fondo como llevarnos hacia esa construcción de conocimiento nueva, o esa resolución de problemas complejos, no solamente como por pasar por distintas experiencias de aprendizaje, tanto curriculares como extra o co-curriculares, va a suceder esto. Entonces, siento que el concepto de ponerlo como al frente, el concepto de intencionar el aprendizaje interdisciplinario, que creo que es vital para poder lograrlo y ver en el fondo resultados de alguna manera. Sí, bueno, hilando un poco entre las otras tres intervenciones también, y en relación a esta pregunta entre investigación y formación y por qué es tan importante ese lazo, quisiera tomar una palabra clave que dijo la Ignacia al principio, o sea, la urgencia. Esto es urgente, no hay tiempo ya, o sea, lo que iba a ser para fines de este siglo, o luego nos dijeron 2050, se va adelantando y ya estamos entre medio de estas tres crisis intertejidas, que la crisis social y social política, la crisis ambiental, la pérdida de biodiversidad, no solo la crisis climática en sí, sino todo lo que significa eso. Y la crisis de la salud, de la pandemia, que es el medio ambiente en nuestros propios cuerpos, que tal como el planeta o la madre tierra está sobrecalentándose, o sea, nuestros cuerpos también. Y esto es parte de ser interconectado con un mundo que está sufriendo muchísimo y en todos los ámbitos. Entonces, yo diría que más que crisis acá, crisis allá, o sea, tenemos una crisis en los sistemas de vida, que son producto del sistema de vida que hemos desarrollado desde el siglo XX, de un consumo extremo, que un sobreconsumo, y que requiere cambios muy abruptos y muy radicales en cómo vivimos. O sea, después de casi 100 años de una industria de la publicidad que vende el automóvil como el vehículo máximo del progreso, etcétera, etcétera, para tomar un ejemplo del ámbito urbano,
tenemos ciudades que son invivibles, donde se piensa que la ciudad es los edificados y la naturaleza no tiene lugar en la ciudad, cuando ni las niñas ni los mayores pueden vivir sin contacto diario, constante con la tierra, con la naturaleza en sí, y ahora estamos aprendiendo sobre los fungi, que son el internet del bosque, etcétera. O sea, ¿qué pasa si seguimos con ciudades que tratan de matar o que no fomenten redes sanas de los hongos, por ejemplo? O sea, son tantas cosas que vienen ahí. Entonces, hay una necesidad de un aprendizaje rapidísimo. Y para saber qué tenemos que aprender, necesitamos la investigación. O sea, esta demora de 10 años o 20 años o 30 años para que un dato o un conocimiento nuevo se posicione y pasa a ser la piedra angular del desarrollo humano o lo que sea, ese tiempo ya no nos queda. Entonces, eso significa que esta conexión entre la investigación y la acción, la formación, tiene que ser un puente muy directo y siempre abierto. Y ahí yo creo que hay varias cosas, hay 2 o 3 cosas concretas que estamos haciendo y que deberíamos hacer mucho más y mucho más profundamente. Uno es la investigación-acción, la investigación participativa para la acción. Siempre digo en mis cursos que la participación no es solo un bien político para la equidad o los derechos, es un método rápido para concentrar el máximo de conocimiento, el máximo de voluntades en un problema y llegar al consenso que uno necesita para poder avanzar a una acción lo más acertada posible. Y en ese sentido, también esa investigación-acción, que es algo central en lo que enseño en mis clases, porque mis estudiantes van a egresar y los conocimientos del pasado son 1/3 de lo que necesitan saber. Tienen que mirar hacia adelante, no solo los aprendizajes del pasado. Entonces, el otro es aprendizaje y servicio, que tiene una serie de expresiones que a veces es la vieja caridad paternalista o maternalista, que es bastante problemático por distintos motivos, pero muchas veces, y particularmente hoy día, y como lo estamos co-creando con comunidades, organizaciones, movimientos sociales, gobiernos locales, regionales, etc. O sea, es una forma muy rápida de hacer lo que mencionaron tanto Ignacia como la Anaí, de crear lenguajes básicos y lenguajes comunes. Porque los estudiantes salen el primer día o en pandemia no han podido salir, han podido que sustituir el terreno con terrenos virtuales, con relaciones mucho más profundas con su socio comunitario, reemplazando algunas de las técnicas de terreno con otras técnicas que curiosamente creo que les obligó a acercarse más con la gente. No siempre fue una pérdida en términos del acercamiento. Y de nuevo, los estudiantes salen pensando, soy estudiante de ingeniería de la Católica, yo les voy a resolver el problema a la mesa de movilidad de Renca o algo así. Y vuelven la primera vez y están espantados, dicen, profe, no sabemos qué hacer, no entendimos nada, no entendieron nuestra idea, nuestro plan se fue a la página. La Ignacia vivió esto también en estos cursos. Entonces son cursos que enseñan a resolver problemas con problemas reales. ¿Cómo me comunico con gente muy distinta? ¿Cómo me acerco al comercio callejero o al comercio popular en un barrio popular para hablar de calmado de tráfico o calles completas o transporte sustentable, etcétera? Y el resultado es justamente esa humildad, por un lado, descubrir, no tengo que tener todas las respuestas. Sí tengo que aportar desde mi conocimiento de ingeniero agrónomo o cientista social o lo que sea. Y se produce una democratización del conocimiento y de las relaciones y todo. Y ahí una cuarta técnica que empezamos a desarrollar en el IDS, que ha sido muy interesante,
era que como mucho de la ciencia que hay, como tenemos que validarnos en inglés en periódicos globales, internacionales, de primer nivel, etcétera, nuestros propios conocimientos de América Latina de repente no son disponibles ni para nuestros estudiantes, ni para nuestras comunidades, ni para nuestro gobernante. Entonces nos miramos, pero ¿cómo creamos algo para esto? Entonces decimos, claro, una especie de guía, pero no es un guía para dummies, no es para estúpidos, no es porque el que no sabe es estúpido o la que no sabe es estúpida. Entonces llegamos a este nombre, las guías Einstein que estamos desarrollando, porque Einstein dijo que si tú no puedes explicar tus ideas a una niña de 8 años, tú no entiendes bien tus propias ideas. Entonces ahí de nuevo la humildad, la comunicación, el lenguaje común, el lenguaje básico, etcétera. Y es algo que experimentamos el semestre pasado y creo que lo vamos a desarrollar mucho más. Y lo otro que hicimos que es súper innovador y yo creo que valioso es que dijimos, porque decimos, no, pero lo subimos todo a Canvas. Y yo le dije, pero Canvas no es accesible para nuestras socias comunitarias. No tienen acceso a Canvas. Y Canvas además desaparece y reaparece y requiere una serie de aprendizaje. No, pongámoslos en una plataforma web que cualquier socio comunitario o activista o gobierno municipal o político puede agarrar una guía Einstein y lo puede usar de su manera, pero con el mismo lenguaje, lo mismo conocimiento accesible para todo, ¿no? El espacio común, la plaza pública del conocimiento. Entonces creo que eso son cosas muy concretas y aquí termino agradeciendo mucho al CEDOC porque yo al principio decía, no, será una cuestión muy ciútico este centro de desarrollo, docencia y todo. Y con los años de colaboración hemos desarrollado guías de género y transporte, de adultos mayores, de discapacidad. Y todas estas ideas que estoy mencionando, y aprendizaje y servicio y todo, se ha enriquecido enormemente con este espacio que más que darse como para ser un experto y todo, es un espacio de diálogo entre saberes y sabores muy fuerte y muy rico. Entonces, un agradecimiento y un reconocimiento también que una institución está generando ese tipo de encuentro. Yo quería comentar algo muy breve, como un poco anecdótico antes de pasar a la siguiente pregunta, porque también lamentablemente me tengo que retirar antes, porque tengo otro compromiso, que algo que me marcó mucho cuando tomé el curso de la profesora Lake, éramos puros ingenieros, ingeniera, nos hizo una actividad en círculo y nos juntamos y nadie había entendido la instrucción y todos estábamos como, ¿qué hay que hacer? Y nos preguntamos entre todos, no, tú entendiste esto, todos hemos entendido cosas distintas y no avanzamos nada. Y cuando llegó la profesora a nuestro círculo dijo, ¿por qué no han avanzado nada? Es que no entendimos la instrucción. Y Lake nos dice, tienen que interpretar la instrucción y nosotros así como agarrándonos la cabeza, así como, ¿cómo vamos a interpretar la instrucción? Puro ingeniero así cuadrado, no podemos interpretar la instrucción, tiene que ser algo claro. Y esas cosas creo que ese curso también es un gran ejemplo de cómo uno va abriéndose la mente también a estas distintas formas de pensar y ver y entender la realidad. Gracias, Ignacia. Bien, nos quedan unos minutitos. Vamos a hacer una última ronda de comentarios. Ignacia, te agradecemos tu participación. Si alcanzas a comentar bien, si no entendemos. Hay dos preguntas. Hay una de Rodrigo Tapia también, que nos pregunta cómo acelerar estos procesos en la universidad sin que la realidad nos siga pasando por encima. Y la planteo junto a la pregunta 3, que es la última, que dice, ¿qué desafíos presenta la implementación de este enfoque inter y transdisciplinario en las universidades chilenas? ¿Es posible avanzar hacia un enfoque transdisciplinario en carreras y programas de pregrado? Entonces, ¿cuáles son estos desafíos y cómo aceleramos estos procesos? Sería la pregunta de cierre. Les doy la palabra. Quizá Ignacia primero, por si alcanza antes de irse. Yo creo que sí voy a ser muy breve. Yo creo que el mayor desafío son las voluntades. Algo que yo aprendí desde la federación es que para lograr cambios se tienen que alinear muchas voluntades.
y las universidades son gobiernos, como gobernanzas bien complejas. Ya, por ejemplo, la Universidad Católica y la Universidad de Chile son mundos completamente distintos, con funcionamientos completamente distintos, y que hay que conocerlo a profundidad. Nosotros lo que nos pasa muchas veces es que una vez que ya entendemos cómo funciona todo, nos estamos yendo. Ya se nos termina el periodo. Entonces, cuando uno está alineando todas esas voluntades, de repente se le acaba el tiempo. Entonces, creo que voluntades no solo hacer como realizar estos procesos de cambio, de avance, sino también voluntades como de acelerarlo y apurarlo y entender la urgencia, creo que es esencial. Y muchas veces se trata de eso. También, por supuesto, creo que hay un tema de recursos, o sea, crear un instituto de sustentabilidad, por ejemplo, multidisciplinario no debe ser barato. También hay una inversión, y creo que también eso nos llama ya como país a invertir también en nuestra universidad y en la universidad estatal, especialmente, que hoy día han tomado tanta importancia, para que la interdisciplina también permee en esos espacios. Y aprovecho de despedirme y agradecer en verdad por la invitación, y a todas las invitadas. Fue un gusto escucharles y encontrarme con Ley nuevamente, y muchas gracias por la invitación, Robinson. Que estén muy bien. Muchas gracias a ti, Ignacia. Gracias, Ignacia. Voy a reaccionar también un poco a las preguntas, y conectando con lo que había planteado Ignacia recién, ¿no? De hecho, yo debo decir que el Instituto de Sustentabilidad que tienen ustedes es como la gran envidia que tenemos nosotros, porque claramente nosotros no tenemos una estructura que nos permita trabajar de forma más integrada, y eso, claro, yo creo que va a ser una lucha más larga en la estructura de la Universidad de Chile, pero es una de las cuestiones a las que nos gustaría llegar, ¿no? Y creo que lo vinculo con eso porque me parece que es fundamental crear nichos de innovación, ¿no? Nichos de innovación, espacios protegidos en la universidad, donde se pueda hacer las cosas de forma distinta, conectando un poco la pregunta que había hecho Tapia, no sé qué, ¿cómo se llama? Rodrigo Tapia. Ah, sí, Rodrigo Tapia. Porque, ¿cómo lo hacemos? Porque no es solamente lo que ha cambiado hasta ahora, sino que el mundo va a seguir cambiando de una forma muy acelerada, ¿no? Entonces necesitamos diseños institucionales que sean más adaptativos. Y dentro de esos diseños institucionales adaptativos tenemos que estar dispuestos a estar revisando nuestras propias estructuras institucionales y actualizándolas. Y creo que hay cierta resistencia a eso en las instituciones de educación superior, al menos sobre todo las del Estado, que son estructuras que son poco flexibles, ¿no? Entonces ahí necesitamos que sean mucho más adaptativas, ¿no? Que tengamos la posibilidad de irlas transformando, y además de eso, de dejar nichos de experimentación y de aprendizaje que tengan como ciertas vías rápidas, ¿no? Que en el fondo no solamente potenciar que existan esos espacios, y eso implica invertir y al mismo tiempo aceptar fracasos, ¿no? O sea, no todos los espacios de innovación van a ser exitosos, pero necesitamos espacios de innovación para que podamos ir identificando nuevas estrategias, nuevos abordajes, y esos estén conectados con el aprendizaje de la institución desde un punto de vista más amplio, ¿no? Pero a eso me refiero también con una estructura más flexible que permita la gestión adaptativa, donde los nichos de experimentación tengan la posibilidad de llevar eso hacia más arriba. Yo creo que la Universidad de Chile, a nosotros nos pasa que tenemos muchísimos nichos de experimentación, ¿no? Nosotros mismos trabajamos en un montón de espacios que tú los miras y son fascinantes lo que logramos hacer en esos espacios, pero muy difícil llegar de eso a que la institución aprenda sobre eso y logre generar transformación. Ahí hay un diseño organizacional al que tenemos que meterle cabeza, ¿no? Y tenemos que meterle cabeza y tratar de mejorarlo para poder reaccionar más rápido. Y bueno, y eso implica algo que cruza todo lo que hemos estado hablando, que es salir de nuestras zonas de confort, ¿no? Obviamente, seguir haciendo lo mismo es mucho más cómodo que estar cambiando constantemente. Y lo mismo que pasa con las disciplinas, mantenerse en los márgenes disciplinarios, claro, es donde uno se forma, hablas el mismo idioma con los otros, tienes los mismos intereses, es mucho más fácil que tener que enfrentarte con otros, reconocer tus propios límites, ver
para qué, en qué ámbitos realmente es o no útil lo que estás planteando. Para la gente de las ciencias sociales como yo, que soy antropóloga, ¿no? Es súper difícil porque lo primero que uno enfrenta es un profundo cuestionamiento a las ciencias sociales, donde en el fondo hay una desvalorización de las ciencias sociales. Entonces, en mi caso, ni siquiera es, las casas de las ciencias sociales ni siquiera es atreverse a salir y a dialogar, sino que es exponerse al ninguneo, literalmente, ¿no? que te miren en menos sistemáticamente. Y hay un largo camino hasta lograr como un respeto que te permita dialogar de uno a uno. Entonces, obviamente que hay que salir de ahí. Y eso pasa con las personas y pasa con las instituciones. En las instituciones tampoco podemos seguir haciendo lo mismo. Es difícil cambiar, pero tenemos que cambiar, o si no, nos están pasando las cosas por delante, como plantea Rodrigo. Así que ahí yo creo que hay un tremendo desafío de diseño organizacional y también de trabajo con el cuerpo académico para lograr que seamos más reflexivos y estemos dispuestos a salir de esas zonas de confort. Faltan incentivos también, porque hay que pensar que los incentivos académicos en general están ubicados dentro de las disciplinas, ¿no? Obviamente es más fácil publicar con altos puntajes si publicas en tu propia disciplina. Enseñar también con lo que siempre has enseñado también es mucho más valorado en ciertos contextos. Entonces ahí hay un tema de, dentro del diseño organizacional, también pensar los incentivos adecuados para motivar a los y las académicas a salir de su zona de confort. Y asumir también estos desafíos de trabajar con otras fuentes de conocimiento y abordar problemas que son más complejos, estando dispuesto un poco a lo que decía Lake, ¿no? Esto de que los estudiantes se iban al mundo real y se dan cuenta que el conocimiento que tenemos no es suficiente para enfrentar ese mundo real, ¿no? Entonces tenemos que tratar de acercar el mundo real a las universidades. Y eso es una exigencia mucho mayor a nuestro trabajo como académicos y académicas. Estar estableciendo esas redes de trabajo con el mundo real, ¿no? Estar dispuesto a involucrarnos y lo que eso implica. O sea, hay una mayor presión al mundo académico cuando uno se involucra en eso y tenemos que generar las condiciones para que eso suceda, para que nuestros estudiantes puedan aprender de ello, ¿no? Y para que también el conocimiento que generamos sea útil, ¿no? Sea útil para la urgencia que estamos viviendo. Y lo último, que es una cuestión mucho más como puntual y de herramienta, ¿no? Yo creo que en los ciclos de finalización de las carreras, ¿no? Cuando se están haciendo las memorias, las prácticas, o incluso los posgrados también, las tesis de magíster, doctorado ya es otro tema, pero hasta las tesis de magíster, uno perfectamente podría potenciar el desarrollo de esas iniciativas en equipos interdisciplinarios. O sea, a mí me cuesta pensar, yo creo que si a mí me preguntaran, yo haría que eso fuera la norma y que solamente cuando excepcionalmente tu trabajo sea muy de punta desde el punto de vista disciplinar o tengas una trayectoria marcada o qué sé yo, tenga sentido que lo hagas dentro de tu disciplina, pero el resto yo en general trataría de fomentar que las investigaciones se hagan en contextos de proyectos interdisciplinarios que estén involucrados con problemas reales, que estén involucrados con proyectos reales, pero eso también requiere un diseño institucional que es distinto, ¿no? Que apoye ese tipo de interrelaciones. Nosotros nos pasa, por ejemplo, que si alguien quiere guiar una tesis de antropología y es de otra carrera, no puede aparecer ni siquiera como cotutor. No existe eso, ¿no? No tiene sentido. Hoy hay otras carreras que están mucho más adelantadas y de hecho yo guío muchas tesis y memorias de otras carreras y de otras facultades, pero hay algunas que son súper disciplinarias y eso tenemos que revisarlo, tenemos que fomentar el trabajo cruzado, colaborativo en estos ciclos finales, ¿no? Para que nuestros estudiantes precisamente sientan además que lo que están haciendo es útil para su aprendizaje, pero también es útil para la sociedad en la que viven. Quería comentar nada más como pensando en, ¿es posible avanzar hacia este enfoque, ¿no? Yo creo que quizás peco de ingenua, pero de alguna manera lo que se ve en el sistema de educación superior chileno es que estamos en terreno fértil y estamos avanzando hacia allá. Como bien decían ahí, las universidades chilenas son complejas y avanzan lento. Probablemente en las universidades estatales es muy difícil hacerlo porque requieres de estructuras que son distintas, estructuras instaladas por años. Pero yo creo que
Por ejemplo, hoy día existen redes entre las universidades estatales y en el G9 que están haciendo movilidad estudiantil en el ámbito de la formación general. En ambas redes, eso igual nos habla de un incentivo, de una intención desde las estructuras universitarias a movernos, a relacionarnos más y que las temáticas sean la formación general también no es casualidad. Yo creo que se está escuchando la necesidad y la urgencia, entonces creo que estamos en un terreno fértil, pero nos toma años. Ojalá poder tener una respuesta para Rodrigo de cómo acelerarlo. Eh, eh, totalmente congrego con el concepto de las voluntades y de la alineación de voluntades, que no me acuerdo si era Anaí o la Nacha la que lo ponía encima, pero yo creo que esas voluntades existen también. No es casualidad que muchas universidades estén pensando en estructuras más flexibles, en dejar de tener, por ejemplo, que en nuestra universidad se ha escuchado tantas facultades y poder congregar, empezar a congregar facultades o la creación de carreras nuevas que son más profesionalizantes porque se está pensando mucho más en los problemas complejos, entonces aparece ciencia de datos, aparece pedagogía en educación especial, pensando en estas como más temáticas que nos congregan a más disciplinas, no sé, por ejemplo, en la Facultad de Educación también, el pensar carreras interfacultades, todo eso yo creo que nos habla de que estamos en un terreno y estamos conversándolo y hay voluntades, pero yo creo que todavía nos falta un poquito de rodaje y la urgencia y la necesidad creo que son estas palabras que nos van a resonar para poder un poco meterle leña eh, a avanzar un poco más. Eso. Mira, lo que yo agregaría a estos planteamientos que los encuentro fabuloso y pensando cómo hacerlo más rápido, acelerar el proceso y al mismo tiempo mejor para integrar. Y yo creo que ayuda mucho definir y consensuar ciertos principios. Porque si uno ya tiene acuerdos sobre los principios, uno puede acelerar mucho más la innovación. Y ahí yo diría que hay un grupo de principios que son muy importantes, que son los derechos humanos, que en Chile es un tema muy manoseado, no, eso es de izquierda, no, eso es de derecha, y la verdad es que los derechos humanos son un legado de un mundo que vivió dos guerras mayores en menos de 50 años y que trataron de plasmar nuevas reglas de conducta que permitiesen un funcionamiento, una colaboración a pesar de toda la diversidad y la diferencia que había entre los diferentes países. Y ahí dentro de eso yo creo que hay tres principios que vale la pena retomar y reconversar y generar acuerdos en la sociedad chilena, pero también en este contexto al interior de la PUC. Uno es la libertad de expresión, que además es central para la investigación, para la docencia, para el pensamiento crítico, y sin embargo ese derecho no se respeta para nada en Chile. Lo primero que te dicen si quieres opinar o si querías opinar sobre el estallido social era, no, pero tienes que tomar una posición sobre la violencia, tienes que condenar la violencia, venga de donde venga. O sea, perdón, ya, o sea, ¿alguien dijo que estaba abogando por la violencia? No. Pero con esa exigencia, esa imposición de un discurso, de una mirada, lo que se hace es que se cierra la posibilidad de examinar la violencia de nuestra sociedad, que es una sociedad tremendamente violenta. La desigualdad está estudiado empírica y cualitativamente, y es la característica que es transversal en todas las disciplinas, todas las miradas. Mientras más desigualdad, mayor violencia en una sociedad. Entonces, o sea, si no podemos hablar del fenómeno de la violencia, de dónde viene, de por qué se expresa de esa forma o de otra forma, tenemos un problema en general de país, pero también tenemos un problema como comunidad académica de conocimiento. Porque ¿cómo partamos una conversación prohibiendo o definiendo cómo tú puedes hablar?
Me pasa mucho con el lenguaje no sexista también. Me dicen, ¿cómo estás hablando de niñas en vez de niñas y niños? Yo te dije cómo expresarte, no me digas a mí cómo expresarme. ¿Ah? Si yo me quiero expresar así o así, ese es mi derecho, ¿no? Si quiero decir que fue una dictadura o quiero decir que fue un gobierno militar, o sea, eso es parte del derecho y la libertad de expresión. Entonces, tenemos ese principio de que todo eso es legítimo y claro, advocar la violencia contra, especialmente contra un grupo social, esa es otra cosa. Es por ahí donde uno sí tiene que meterse con prohibiciones o resguardos y otros. Entonces, eso es un principio. Y el segundo es el principio de la no discriminación. ¿Ah? Porque no se entiende, ni en Chile ni en PUC. De hecho, a mí me echan este año porque cumplo 65 y claro, están tratando de mantenerme porque nos gusta trabajar juntos y todo eso. Y tuve una conversación muy, muy interesante sobre eso, donde el grupo argumentaba, pero si echamos a todos a los 65 años, no es discriminación. Pero el principio de la no discriminación es que tú evalúas al individuo por su mérito individual, no por pertenecer a un grupo, no por ser negra, no por ser blanca, no por tener 65 años o menos de 18 o ser mujer, etc. O sea, el principio de la no discriminación es justamente que uno no discrimina a los individuos por pertenecer a una categoría. Y eso se integra en la teoría de la democratización porque es uno de los 3 factores que más socavan la democracia y más previenen una democracia sana. Entonces, necesitamos hablar de ese tema, de que una discriminación a una persona por pertenecer a una categoría es discriminación, no es justicia, no es equidad, porque no se entiende eso, ¿no? Y lo tercero es el respeto que nace de estos 2 temas, ¿no? Y el respeto entre disciplinas. Me acuerdo de un colega que criticó un número especial que hicimos sobre transporte y género. Dijo, no, estos artículos no sirven de nada, valen hongo, son puras descripciones. Y yo quedé pensando y dije, claro, pero las ciencias sociales elaboran tantas metodologías en base a precisiones y rigor y distintas formas de describir los fondos. Decir, son solo descripciones, no sirven de nada, es como decir a la modelación ingenieril que son solo números, que valen hongo, son puros números, ¿qué importa? Es pura ficción, además. Todos saben que una modelación es una ficción. Entonces, necesitamos tener un principio básico de que si yo no entiendo lo que tú dijiste o no entiendo lo que tú haces o esto no cabe dentro de lo que yo sé que es bueno, preguntemos primero antes de condenar. Entonces creo que esos principios permitirían acelerar mucho los procesos y también reconocer, ah, ya, o sea, estos otros tipos de medicina, otros tipos de prevenir o producir salud, etcétera, son igual de relevantes, porque es lo que se está descubriendo incluso en la Escuela de Medicina de Harvard, ¿no? O sea, está el placebo y está el nocebo, y en realidad muchas veces el efecto placebo es mucho mayor que el remedio que está en prueba. Entonces, ¿por qué no movilizamos el efecto placebo? Y eso es básicamente lo que hacen las medicinas ayurvédicas o chinas. Bueno, hacen muchas otras cosas también. Eso, principios para acelerar y integrar. Muchísimas gracias, Lake, Pauli y Anaí, por sus reflexiones. Hay 2 comentarios que ya no tenemos tiempo para agregar. Uno de Martina, pero lo vamos a considerar para el mural. Martina nos dice que crear más carreras en lugar de dar más la opción de optar a especializarse en otros temas, considero que podría imponer más trabas en promover la interdisciplina porque se tendría un nuevo bloque entre 2 secciones en lugar de un link. Y Sophie nos comenta que
Tenemos la urgencia, similar a lo que sucede con la crisis ambiental, pero ¿cómo hacemos para no quedarnos en las reflexiones y enunciar la necesidad de avanzar hacia las colaboraciones y co-construcción e ir a la acción atendiendo tal urgencia considerando las estructuras que no lo promueven? Tenemos acá algunas de las reflexiones que nos compartieron en el mural. La idea de crear nichos de innovación, reunirnos, comunión, el llamado de la urgencia, la estructura de la universidad y sus barreras, articulación con diversos enfoques disciplinarios, la construcción de lenguajes comunes. Son algunas de las ideas que surgieron y que les vamos a compartir a sus correos electrónicos después para que tengan este registro de la sesión de hoy. Por nuestra parte, les agradecemos mucho que hayan aceptado la invitación, que hayan compartido sus experiencias, perspectivas, a todos que se hayan quedado también hasta esta hora, estos minutos extra. Creo que ha sido una conversación súper interesante y podríamos seguir mucho rato más seguramente. Lo importante es seguir creando estas instancias. Como saben, hay una comunidad de aprendizaje interdisciplinario recién creada en la universidad, y tenemos esta instancia que es la Semana de la Interdisciplina, donde también quedan actividades. Está la premiación del concurso de interdisciplina de 133 palabras. Sofía está compartiendo el mural para que lo puedan revisar también, después se lo compartimos por el correo electrónico. Y la invitación entonces es a seguir como, sumándose a las actividades de interdisciplina y a las actividades que tenemos organizadas con el CDDOC. Hay un taller también en curso que se llama Cómo construir aprendizaje interdisciplinario, que se realiza esta semana y que próximamente tendrá seguramente nuevas versiones. Así que nuevamente muchas gracias Anaí, Lake, Pauli, y Gracias. nos veremos en una próxima oportunidad. Sí, gracias a usted, encantada de participar, y creo que la verdad es que me dio mucho gusto recibir esta invitación de la Universidad Católica, porque creo que tenemos que tratar de hacer puentes entre estos nichos, ¿no? Donde estamos pensando, donde estamos reflexionando, y a ver si podemos hacer más cosas juntas y juntos en el futuro. Así que ahí quedo pendiente. Súper. Muchas gracias. Chao. Amén. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias.